8, versículo 2. El Evangelio de San Juan, capítulo 8, con su versículo 2, y leemos hasta el 11. Una preciosa historia. Trataremos de hablarle algunas cosas muy importantes. Mandamos un saludo a todos los que nos están sintonizando por las redes sociales de Facebook, YouTube, Instagram, como también la familia de la fe en Guatemala. Estamos ya también llegando a Totonicapán. Ministerio para la Restauración les manda un cordial saludo a toda la nación de Guatemala. Hasta donde estemos entrando en el mundo entero, decimos que solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Hermanos, estaremos hablando acerca de la importancia de no tolerar el pecado y de la importancia de, amado hermano, volver al temor de Dios. Necesitamos caminar en el temor a Dios, conocer lo que es temer a Dios y también no tolerar el pecado en nuestras vidas. Amén. Hay una historia muy bonita en Juan 8:2 en delante, y la palabra de Dios la leemos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Mire, es como que eso se esté repitiendo ahorita. El pueblo viene al templo y luego sabemos que Jesús ya nos estaba esperando. ¿Cuántos creemos que Jesús ya estaba aquí, hermano? Amén. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentándole él, sentado, les enseñaba. Mira, aquí venimos a la iglesia a hacer ¿qué? A ser enseñado. No venga a jugar en el teléfono, no venga a estar distraído. Usted viene a ser enseñado. Amén. Dice que entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Repita eso: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y se quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué preciosa la misericordia de Dios. Ponga su Biblia en su asiento y déle el mejor aplauso a nuestro Señor por su gran amor, hermanos. Qué lindo el amor de Cristo. Tomen asiento. Soberano Dios y Padre, hemos hablado tu palabra, le hemos leído. Te pido que, Señor, al pasar por las Escrituras podamos nosotros ver tu luz, podamos ver tu salvación, podamos comprender tu grande amor con nosotros. En Cristo Jesús decimos amén. Regálenle un aplauso más fuerte al Señor. Amén. Quiero hablarte bajo el tema: no podemos tolerar el pecado y necesitamos volver a temer a Dios. He tomado esta historia tan preciosa de la Escritura para recalcar algunos puntos vitales, hermanos, que tenemos nosotros que, amado hermano, conocer claro. Y quiero señalar un punto muy importante, y es que la religión, amado hermano, es una
es un grupo de personas que se dedican a juzgar. Esto lo vemos a la luz de la palabra en esta historia cuando la mujer peca. Yo creo que el pecador lo que necesita, hermano amado, es misericordia. El pecador lo que necesita es, amado hermano, ayuda. El pecador lo que necesita, hermano, es llevarlo al arrepentimiento. Y la iglesia tiene que ser experta en esto. El buen cristiano no debe ser como el escriba. El buen cristiano no debe ser como el fariseo de esta historia, porque el fariseo traía piedras. Nosotros no podemos ser una iglesia sin compasión. No podemos ser gente que estamos queriendo que la gente se condene. Nosotros tenemos que ser la gente, amados hermanos, que le abrimos la puerta al perdón. Pero qué facilito se le hacía a esta gente matar a esta mujer. Qué fácil se le hacía a esta gente, amado hermano, eliminar a esta mujer bajo la pena de muerte con piedras. Y aquí nos damos cuenta que la ley, porque estos escribas querían aplicar la ley, y ciertamente Moisés había puesto esta ley, que la mujer que traicionaba a su marido sea muerta. En la ley era tan trágico el pecado, porque el que practicaba el pecado tenía que morir. En la ley usted miraba que una persona practicaba el pecado y la apedreaban y le metían fuego, porque en la ley era una sombra de lo que iba a venir para estos siglos venideros. ¿Por qué tenía que morir la persona que pecaba? Porque Dios a través de la ley estaba expresando la gravedad del pecado. El pecado simboliza muerte. El pecado simboliza muerte. El que esté en pecado está muerto en delitos y pecados. Pero en la ley la persona moría físicamente, pero en lo espiritual la persona muere espiritualmente. Entonces en la ley varias gente murió. Vemos la historia de Acán. Cuando Acán muere, fue porque él pecó, ocultó un pecado e hizo pecar a todo el pueblo. Dios reveló el pecado, llamaron a la familia de Acán, y la mujer con sus hijos fueron apedreados y puestos a fuego, porque la ley era estricta. En la ley, hermanos, todos caminaban en un solo orden, y el que pecaba moría, porque la paga del pecado era la muerte. ¿Okay? Entonces vea que por eso hubo un cambio de pacto, y hoy entró la gracia. Entonces cuando Jesús, estos escribas vienen, ellos tienen piedras porque la ley lo mandaba. La ley mandaba que estas mujeres tenían que ser apedreadas. Pero ustedes ven un movimiento de Jesús, y es que Jesús se inclinó a tierra y hizo algo con el dedo, escribió. Yo me he preguntado, ¿qué escribió Jesús en el suelo? En películas usted va a ver que Jesús con el dedo le hace así a la tierra. Yo me atrevo a decirle a usted que lo que Jesús escribió ahí ya no es según la ley, sino que hoy es la gracia. Yo no he venido a condenar, yo he venido a salvar a los pecadores. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Jesucristo, hermanos? Fuerte ese aplauso a Jesucristo. Hay dos cosas que el pecado hace. Hay dos cosas que el pecado hace, y son las cosas de las que quiero hablarte. Y primeramente el pecado, hermano, el pecado trae acusación. El pecado le da un poder a Satanás de acusarte ante Dios. El pecado le da la libertad a Satanás de poderte matar. El pecado le da la libertad al enemigo de acusarte. Todas estas personas con piedras simbolizan
al enemigo, simbolizan al diablo, a los demonios. Así, con esa agresividad que esta gente venía contra esa mujer, así es la misma gravedad y así es el mismo deseo que Satanás tiene contra nosotros cuando nosotros cometemos pecado. El enemigo tiene hambre de matar. Usará el pecado para matarnos. Satanás sabe que la paga del pecado es la muerte. Y cuando usted mira a esta gente con piedras alrededor de esta mujer, esta gente vino a acusar a esta mujer. Usted tiene que saber que la tarea del enemigo es acusarnos delante de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que ser la gente que cerramos puertas al pecado. Usted tiene que conocer la gravedad de pecar. Nosotros tenemos que estar libres ante Dios. Satanás no tiene nada que decir de nosotros. Esta mujer abrió una puerta para que el diablo la matara. Esta mujer abrió una puerta para ser acusada delante del Eterno. ¿Qué puerta abrió esta mujer? Esta mujer abrió la puerta al adulterio. Esta mujer practicó un pecado grave. Un pecado que Satanás no desaprovechará para matar. Así que todo pecado que pueda usted practicar, toda obra de maldad que usted pueda practicar, le va a dar este mismo derecho a los demonios. ¿Cuál derecho? El de acusarte ante Dios. La trajeron de arrastra. La trajeron ahí y la tiraron al suelo. Y con piedras deseaban matarla. Es lo mismo que Satanás hará con una persona que presta su cuerpo al pecado. Satanás tendrá toda la libertad de arrastrarte. Satanás tendrá toda la libertad de hacer contigo lo que quiera. Y pedirá el favor de matarte. Todos los pecadores que ustedes están ahí, que ustedes miran que son pecadores, hermano, y tú los ves vivos. Número uno, tienes que saber tú que Satanás día con día le dice a Dios que por qué ellos están vivos, que por qué no permite que los mate. Pero sabes, ahí es donde Dios en su misericordia le dice a Satanás no, porque el imperio de la muerte no lo tiene la muerte. Jesucristo es el que tiene imperio sobre la muerte. Y Satanás no puede tocar ni un alma a no ser que Dios la permita. ¿Cuántos alaban la autoridad del Dios eterno? ¿Cuántos le dan gloria al Dios poderoso? Entonces, eso usted tiene que conocerlo. Usted no puede estar practicando el pecado. Usted no puede darle ese derecho a Satanás. Usted tiene que saber que Jesucristo vino a este mundo a quitar tu pecado. Jesús vino a quitar tu maldad. Jesús vino con su gracia a decirte que Él te va a perdonar de tu pecado. Segundo, ¿qué hace el pecado? El pecado te condena. El pecado te puede hacer que te pierdas para toda una eternidad. El pecado no es con algo que tenemos que negociar, ni con algo que tenemos nosotros que practicar. El pecado tiene que ser desarraigado de nuestras vidas. Y nosotros tenemos que conocer la profundidad de lo que significa pecado. Fornicar, adulterar, mentir, robar, hablar mal del prójimo. Hermano, la pornografía, las obras carnales, la lujuria, el desorden sexual, las relaciones ilícitas, las palabras deshonestas, el adulterio, el matar a otra persona, el derramar sangre, el aborto. Amén. Todas esas cosas, hermano amado, el incesto, la idolatría, la práctica de la brujería. Hermanos, tanto pecado de lo que podemos hablar. Los celos, las contiendas, las distinciones,
la envidia. No, hermano, tanto pecado. ¿Qué hace el pecado en el ser humano? Le da poder al diablo de acusarte y hasta de pedir tu vida, de que mueras. Una persona que peca, el diablo tiene toda la libertad de matarlo, pero no lo hace porque hay una mano que lo restringe. Imagínate, yo ayer miraba a un muchacho que iba en una moto. Iba en una moto el muchacho, y el muchacho no le ajusta la calle para querer correr. El muchacho iba cambiando de carriles y todo. Y yo le digo, Dios mío, Padre, este muchacho viene mal. Yo me agarré mi carril y le dejé el carril y se pasó se pasó por el mío. Y le veo la chamarra que lleva. Lleva una chumpa de cuero y la muerte atrás. El ángel de la muerte ahí con la cosa esa ahí. Y digo yo, wow, de verdad que este está inspirado para morir. Este está sellado ya. Padre, dije yo, levanto mi mano, ten misericordia. Es que honestamente, hermano, cuando la gente esté en pecado, el diablo se lambe por matarlos. Aquí todos tenían piedras, hermano. Todos tenían piedra. Y esa es la gravedad del pecado. Esta mujer estuvo al borde. Si Jesús no está en ese momento ahí, esta mujer hubiera muerto. Yo quiero decirle a todo el que está aquí, si usted es un pecador y usted está vivo porque Jesús ha estado ahí con usted. Usted no está vivo porque usted haya sido bueno. Jesucristo ha estado con usted siempre. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor Dios Todopoderoso? Bendito Jesucristo. Si nosotros estamos vivos es porque Jesús es bueno. Entonces diga conmigo, el pecado nos acusa y el pecado nos condena. Mire lo que Jesús dice en el 8:10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? El único que puede quitar la maldición del pecado en ti es Jesucristo. El único que puede quitar a los demonios de alrededor tuyo que se lamben por el pecado que tú cometías es Jesús. Mira, todos los que trajeron piedra y vinieron a condenar a esta mujer desaparecieron. Jesús puede quitar la maldición del diablo en tu casa. Jesús puede quitar la maldición de los demonios que te persiguen si tú vienes a Él a buscar de su ayuda. Aleluya. Me atrevo a decirle que el Espíritu Santo, aleluya, está aquí esta mañana. Y está aquí para abrirle los ojos a ustedes, que usted entienda la gran misericordia del Señor. ¿Cuántos demonios no? Imagínense, yo antes de venir a Cristo, yo hice una oración a las 3 de la mañana. Y en esa oración a las 3 de la mañana, bien alcoholizado, amado hermano, un primo mío me soñó. Porque yo le pedí una señal a Dios. Mi vida era un fracaso, mi vida era un caos. Y yo no aguantaba la gravedad de mi pecado. Porque la gente que no ha venido al arrepentimiento con Cristo es porque todavía el pecado que practican les gusta. Pues llegarás a un día donde ese pecado te vas a hartar de él. Te vas a cansar. Vas a sentir que ya no puedes estar en ese hoyo cenagoso. Y es ahí donde vas a poder vas a valorar lo que es que una puerta llamada arrepentimiento esté abierta. Pero mientras la gente, hermano, se complazca en el pecado y no sepa la gravedad del pecado, o no sientan la carga del pecado, no correrán al arrepentimiento. Ese día yo ahí estaba hundido, estaba asqueado de los vicios, estaba asqueado de la vida que no sirve. Hermano, si yo me arrodillé y le pedí al Señor, dame una respuesta. Y me acuerdo, hermano, que en la mañana, a las 10 de la mañana, vino mi primo a tocarme la puerta con la Biblia en mano, un primo. Y me dijo: Neri, te soñé anoche y estoy aquí porque el Señor, es más, me dijo, con esa calzoneta que tiene, así como estás, te vi en el sueño. Y me dijo: y quiero decirte que te vi rodeado de demonios. Los demonios, tú estabas, me dijo, orando. Yo te miraba como orando y tenías esa ropa. Me dijo: pero te miré rodeado de demonios, y los demonios eran fieras que tenían un hambre por caerte y hacerte pedazos, pero algo no los dejaba. Y es que esa es la realidad completa de una persona que practica el pecado.
Le damos un derecho grande a Satanás de devorarnos. Y es lo que usted tiene que comprenderme esta mañana. El pecado no puede ser amigo de nosotros. El pecado tiene que salir de nosotros, de nuestra familia, de nuestros hogares. Tenemos que sacar esa maldición de pecado que es la que destruye al ser humano. No podemos nosotros darle derecho a Satanás de que nos mate, que destruya el matrimonio, destruya a nuestros hijos. No podemos permitir a los demonios tener ese derecho. Tenemos que dejar que Jesús gobierne nuestras vidas. Tenemos que darle lugar a Jesús que gobierne nuestros pasos, nuestra familia, nuestros hijos. ¿Cuántos levantamos la mano y le decimos que solo Jesús gobierne nuestra vida? ¿Cuántos le decimos a Jesús, enos aquí, tú eres quien tienes que gobernar nuestra vida, porque nuestra vida es tuya? Aleluya, 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 aleluya. Santo mi Padre Celestial. Y ese día yo me fui a la iglesia, y ese día, hermano, le entregué mi vida a Cristo. Ahora, cuando yo llegué a la iglesia, no me pasó como algunos de ustedes que dicen vamos a la iglesia y entran como que nada. Yo llegué al parqueo y me paré enfrente de la iglesia, pero mis pies se congelaron con un cemento y no podía entrar. El culto comenzó y yo estaba seguro que yo no me iba a ir, porque yo había ido determinado a entrar, pero no podía entrar. Sentía mi espalda que los demonios la jalaban. Sentía mis pies que eran una piedra, no podía ni para adelante ni para atrás. Sentía temor, tenía deseo de gritar y por dentro estaba temblando. Sentía que me tocaba, que yo volteaba a ver atrás y no era nadie. Los demonios me estaban peleando. ¿Se imagina usted si yo no dentro de esa iglesia? Usted no tuviera este pastor que hoy tiene. Hermanos, qué grande es Jesucristo. Qué grande es la gracia del Señor. Qué grande es la misericordia del Cristo de la gloria. Yo le vengo a decir al diablo, el diablo está vencido. Jesucristo lo venció. Aleluya. Y el pecado no tiene parte ni suerte con nosotros. Alabado es el nombre de Cristo. Gracias, Jesús. Ahora, Jesús le dice a la mujer dos cosas importantes que le tiene que amartillar su espíritu, estas dos palabras. Jesús le dice en el 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer. Número 1, Jesús es el único que puede echar fuera a los demonios de nosotros. Es el único que rompió el acta de los decretos que nos era contraria. Jesús le dice a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? Cuando tú vengas a Cristo con tu pecado y vengas en arrepentimiento, el que te condena, el que te acusa, dejará de acusarte, porque Jesús es el abogado que te defiende. Usted está con esa gran aflicción, o las personas están con esas grandes situaciones en sus hogares porque no han venido a Cristo. Cristo tiene paz para ti. Cristo va a vencer a tus enemigos que se han levantado contra ti, pero tienes que dejar tu pecado y entregárselo a Jesús. Decirle: Jesús, yo te necesito. Aleluya. Tenemos miles de demonios que nos acusan ante Dios, pero Jesús vino a quitar la culpa. En Colosenses 2:14 tú vas a ver que cuando Él estaba en la cruz, Él llevó tu pecado. El diablo no puede acusarte más por tu pecado. Usted tiene que saber que su pecado ya fue perdonado. No importa lo que usted ha hecho, su pecado ya fue perdonado. Pero usted tiene que traer su pecado a los pies de Cristo con una vida genuina en arrepentimiento. Alabado es el nombre del Señor. Mientras usted no venga a Cristo, el acusador ahí estará. Ahí estará la sentencia de muerte y la sentencia de condenación. Pero si usted viene a Cristo, Cristo hará pedazos a sus enemigos y le dará la paz. Aleluya. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Cuántos demonios me querían hacer pedazos? Cristo en un minuto los ahuyentó a todos.
Me puedo ver imaginándome al Señor diciéndoles a los demonios: hey, basta, no me lo toquen más, lejos, fuera de aquí. Yo pagué un precio por él, él me pertenece, fuera de aquí. Y luego hoy se quedó conmigo, como cuando esta mujer dice que no había ni uno, solo la mujer y él. Solo la mujer y él. Ese milagro ha pasado en nosotros. Antes no estábamos solos, eran legiones de demonios las que andaban con nosotros. Jesús llegó a nuestras vidas, los demonios se fueron. A hoy hemos quedado Jesús y nosotros. Jesús te dice esta mañana: ¿dónde están los que te acusan? La mujer le respondió: ¿y dónde están los que te condenan? La mujer le respondió: ninguno, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Ahí usted tiene que ver la profundidad del amor de Jesucristo. Que Jesús no vino a condenarte, ni vino a acusarte, ni a señalarte pecados. Jesús vino a quitar el dolor del pecado y la culpa. Jesús vino a perdonarte, no a condenarte. Pues lo voy a repetir más fuerte: Jesús vino a perdonarte, no a condenarte. Jesús vino a perdonarte, no a condenarte. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Jesucristo nuestro Señor? Yo sé que hasta ahí todo el mensaje está extraordinario. Pero ¿qué le dijo Jesús en las últimas palabras? Le dijo: vete, vete liberada, vete perdonada, vete limpia, vete salva. Ya no eres condenada, eres salva. Vete restaurada, ve a hacer la vida. Olvídate de tu pasado. Los que te acusaban los he quitado. La vida vieja te la he quitado. Vete con esa nueva oportunidad. Vete a tu familia, vete a tus hijos. Vive bien. Disfruta de la vida de la manera que yo te ofrezco. Ya no te condenes. Los que te estaban queriendo matar, yo me encargué de ellos. Vete, sé feliz con tus hijos, con tu familia. Pero puedo imaginarme ver: Isaí, ponte de pie. Ven. Me puedo imaginar: ¿dónde están los que te acusan? Se fueron, Señor. ¿Dónde están los que te condenan? Se fueron. Ni yo te condeno. Vete. Vete a tus hijos. Vete a tu casa. Isaí, cuando yo te digo vete, camina hasta por ahí. Ven. Vete sin culpa. Yo te perdono. Yo te ofrezco mi paz. Yo te ofrezco mi vida, mi amor, mi protección. Vete. Wait. Pero no vuelvas a pecar. Vete, pero no vuelvas a pecar. Y ahí comienza mi mensaje. No vuelvas a pecar. ¿Por qué Jesús le dijo no vuelvas a pecar? Hermanos, si vuelves a practicar pecado, vuelves a dar derechos peores al enemigo. Y es ahí donde yo quiero hablar. ¿Por qué no puedes tolerar el pecado en tu vida? ¿Por qué tienes que aprender a temer a Dios? Porque hay un sinnúmero de pueblo de que ven el milagro de esta mujer, ven esta historia, ven la prohibición que el Señor le dice a esta mujer,
le da de su amor, le da de su misericordia, su gracia, le quita a todos sus enemigos que la querían matar, no la condena, no la juzga, pero le da una advertencia. ¿Cuál es la advertencia que le da? Lo que te acabo de quitar, que se llama pecado, no lo quiero en ti. Es tan sencillo entender esto, pero a mucha gente se le vuelve tan complicado que se les hace tan fácil volver a pecar. Y es aquí, hermanos, donde usted tiene que entender que la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará. No hay prosperidad, no hay bienestar con vidas de pecado. Usted tiene que saber que si Jesús nos ha perdonado, no volvemos otra vez a la vida pasada. Por eso tenemos que aprender la vida nueva, la vida en santidad. Hermanos, es más grave el pecado después de haber venido a Cristo que antes de haber venido a Cristo. Es más grave el pecado. Y por eso usted tiene que aprender a respetar esta exigencia sagrada de Jesús de no volver a pecar. La iglesia tiene que aferrarse a este decreto o a esta advertencia que nos va a librar de la condenación. Tenemos que aprender a luchar contra el pecado. Tenemos que aprender a conocer la gravedad que conlleva el pecado. No podemos tener la libertad de practicarlo, porque ya no somos ignorantes del pecado. También debemos hacernos responsables con la salvación que el Señor nos da. Aquí hay un panorama de que lo que merecíamos era la muerte, y ciertamente el diablo nos iba a llevar al infierno. Jesús quita a esta gente con piedras, los manda que se vayan, porque acusados por su conciencia, ellos también eran pecadores. Pero este panorama representa la gran opresión demoníaca que quiso matarnos y destruirnos a todos. Jesús ha llegado a nosotros con su gracia, con su amor. Ustedes son testigos que nos ha perdonado cosas horrendas que hemos cometido. No nos ha condenado. Nos ha venido a dar de su misericordia y de su amor. Nos ha venido a quitar la sentencia de condenación, porque éramos reos de eterna condenación. Pero nos ha vuelto a decir: no vuelvan a pecar. Pablo el apóstol conocía bien claro este tema. Por eso Pablo el apóstol, amados hermanos, decía que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Debemos nosotros, amado hermano, saber lo que Cristo ha hecho. Si usted no sabe, amado hermano, lo que Cristo ha hecho, Cristo lo ha librado a usted de la condenación. Cristo lo ha librado a usted de la muerte en el lago de fuego. Cristo ha pagado un precio de sangre para quitar los verdugos de Satanás que estaban esclavizándolos a nosotros en pobreza, en ruina, en miseria, en destrucción. Si lo único que faltaba en nosotros era morir. Pero bendito Dios que aunque experimentamos dolores, aunque experimentamos fracasos, aunque experimentamos frustraciones, maltratos, abusos, pero el diablo no nos mató. Aleluya. Y no nos condenamos con esa vida, porque Cristo tenía un plan contigo y conmigo. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor Dios Todopoderoso? Tenemos que a nosotros aprender la vida nueva. Tenemos que, amado hermano, una de las cosas que quiero enseñarle es que después que usted, esta mujer que acaba de recibir el enorme favor de la misericordia de Dios, el enorme favor de Cristo, que esto mismo que refleja esta mujer es lo que usted y yo como iglesia hemos recibido. El gran privilegio de venir a Cristo, el gran privilegio de que Él haya peleado por nosotros, el gran privilegio que Él nos haya quitado la condenación. Hemos experimentado el mismo favor de esta gente. Pero esta gente o esta mujer tiene que haber asumido con mucha responsabilidad sus últimas palabras
no peques más, no vuelvas a pecar. Esta mujer tuvo que haber tomado muy en serio esta exigencia. Entonces, esta mujer, si tomó muy en serio esta exigencia, me atrevo a decirte que ella debió haber aprendido a combatir contra el pecado. Que eso es algo que todo cristiano debe aprender: combatir contra el pecado. ¿Qué significa combatir? Significa luchar. Usted debe aprender a luchar contra el pecado. Al pecado hay que parársele. Hay que prohibirle a nuestros cuerpos la práctica del pecado ilícito. Si usted sabe que algo le va a afectar su relación con Dios, si usted sabe que algo le va a afectar su vida espiritual, si usted sabe que algo es una prohibición de la palabra de Dios, usted al costo de la muerte tiene que evitar practicar eso. Hombres de Dios en el Antiguo Testamento, como los grandes apóstoles o los profetas, iban a la muerte. Emperadores los llegaban a que ellos renunciaran a Jesucristo. Niega a Jesucristo y te salvamos. Y ellos preferían que prendieran las hogueras y decían: no podemos rehusar de hablar del que hemos visto y hemos oído. Policarpo dijo: yo 86 años le he servido al Señor, ¿y cómo lo he de negar ahora? Y le prendieron la hoguera y lo quemaron vivo. Así se enfrenta el pecado. El pecado se enfrenta con la vida. Con la vida Jesús enfrentó la muerte. Y necesitamos nosotros aprender a lidiar con el problema del pecado. Yo me lamento cuando veo que hermanos siendo cristianos terminan yendo al pecado. No los condeno, no los juzgo. Pero ¿por qué, si Jesús dijo que no había que volver al pecado, son tan débiles y tan cobardes? ¿Por qué están tan vacíos y falta de amor a Jesucristo, que no entienden que el pecado es lo que condenó al Hijo de Dios? No entender que el pecado lo hizo sufrir a Él. ¿Por qué entonces lo voy a volver a practicar? Yo creo que esa iglesia todavía no ha conocido el Evangelio. Yo le aseguro que si usted experimenta lo que un día pasó en mí, usted el pecado no lo puede abrazar, usted lo tiene que odiar. Cuando usted tiene un arrepentimiento verdadero, usted lo tiene porque a usted se le abre el cielo y usted mira la gravedad de su pecado. El día que usted mire lo que el pecado suyo, la rebeldía, la desobediencia y todas esas prácticas ilícitas que la gente comete, el día que usted sepa cuánto dolor le hace su pecado al Señor, usted va a gritar. Usted va a gritar como usted nunca ha gritado. El problema es que usted piensa que el pecado agrada a su Dios, y por eso no hay esa fuerza. Hay gente que es tan débil que solamente falta que la Dalila aparezca y la Dalila se los come. Solo falta que el diablo les ofrezca un buen trabajo para que ellos dejen a Cristo. Hermano, no aprendemos del Señor Jesucristo en el desierto. El diablo vino con sus tentaciones. 3 tentaciones. Y le ofreció fama, le ofreció dinero. ¿Y qué hizo Jesús? Resistió. Aprendamos a resistir el pecado. Aprendamos a ver la gravedad del pecado. Pero a veces ahí estamos acoplando el pecado. Nos hacemos víctimas. Nos hacemos la víctima. Y ahí vamos, hermano, de caídas y de bajadas. De caídas y de bajadas. Como que sea eso no. Y por eso esos cristianos nunca experimentan la vida nueva. Nunca experimentan el bienestar de Dios, porque no han sido radicales a resistir el pecado. Yo bendigo a Dios que el día que yo me arrepentí, porque los primeros 2 días que yo fui a la iglesia no acepté. Yo salí hasta más enojado, porque la palabra es confrontativa. Por eso es que nosotros necesitamos llegar a una iglesia donde se nos confronte nuestra maldad, porque la palabra es espada. La palabra corta. Nosotros cargamos con muchas cosas y la palabra es la que restringe el pecado. Solo la palabra tiene el poder de quitar el pecado de ti.
La palabra arranca la suciedad de nosotros. Por eso bendita sea la palabra de Dios. Un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Hermanos, en estos tiempos las iglesias toleran demasiado el pecado. La gente quiere que la tengamos en pecado años. Y por eso es que la iglesia no crece. No hay desarrollo espiritual en la gente. En la iglesia no debe haber nadie practicando pecado. Y todo lo que estamos sirviendo a Cristo, tenemos que estar en vidas consagradas. Y el que venga pecador, bueno, lo recibimos, pero Él viene a cambiar. Él, si quiere permanecer con nosotros, tiene que dejar su vieja naturaleza de vivir. Él tiene que pedirnos ayuda. Pastor, ¿qué debo hacer? Él tiene que entrar en confesión de sus pecados. No es solamente ahora de tener iglesias y tener a todo mundo, hermano, ahí amontonado. Por eso la iglesia en estos tiempos se ha vuelto bien débil, porque hay mucha tolerancia al pecado. Demasiada tolerancia. Y una iglesia que tolera el pecado, hermano amado, es una iglesia donde Dios se aparta. No es que no recibimos al pecador, claro, Jesús no vino a condenarlo, pero le dijo: no peques más. Tenemos que hacer una diferencia entre el venir a Cristo con pecado y la forma de actuar después que hemos sido limpiados del pecado. Y tenemos, hermanos, que entrar a eso. Yo quiero ayudar a todos los pecadores que aquí vengan a que salgan de sus vidas de pecado, porque yo estoy seguro que solamente cuando abandonen el pecado, ellos podrán ser libres de las esclavitudes, de las cadenas, y los demonios que están con piedras queriéndolos matar se irán, porque Cristo es quien santifica. Amén. Por eso uno de mis trabajos como pastor es instarles a que ya no pequen más. Los que no están casados, yo tengo que llevarlos a que se casen. Y tengo que estar como un tábano ahí encima de ellos. Y tenemos que estar usando la palabra para que el pecado sea desarraigado de usted. Porque con la vida en pecado no vamos a ningún lado. ¿Están aquí? Entonces tenemos que aprender a resistir el pecado. Digo, amigo, resistir el pecado. Usted tiene que hacerse una persona experta en resistir el pecado. Usted va a pecar, porque somos pecadores todavía, en cosas que usted no sabe que son pecados. Usted va a pecar en aquellas cosas que Dios mismo se las va a perdonar sin que usted las confiese, porque pecamos en la ignorancia, no en el conocimiento. La Biblia dice que Dios perdonó el pecado de nuestra ignorancia. Dios nos perdonó porque fuimos ignorantes. Entonces Dios todavía va a perdonar en nosotros el pecado de ignorancia, pero ya con conocimiento. ¿Cómo es posible que el hermano vaya a comer de la comida de la mesa del diablo cuando la comida que él va a comer es de la mesa del Señor? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y usted sabe que ponerse el puro de marihuana no le gusta a Dios, porque usted va a perder su mente y va a quemar su cerebro. Y usted sabe que eso o algo de todo lo que podemos, la pornografía, que en estos tiempos está haciéndole un daño tan grande a la humanidad. En estos tiempos hasta pastores miran pornografía. Hermano, este es un tiempo donde nosotros tenemos que aborrecer el pecado. Y vemos que la iglesia en Hechos 9:31, vamos a ver este versículo hermoso. Y así decía yo que nosotros creciéramos en este lugar, porque fuimos llamados a crecer, pero el pecado nos detiene. Amén. El pecado bloquea el crecimiento espiritual en ustedes. No van a desarrollarse. Dice, mire cómo eran las iglesias en la iglesia primitiva. Entonces las iglesias tenían ¿qué?
Paz. ¿De dónde viene la paz, hermano? La paz viene de Dios. Solo Jesucristo nos da la paz. Amén. Diga conmigo, solo Jesucristo me da la paz. Ahora, ¿será un ingrediente en la vida la paz necesario para vivir? ¿Será que la paz la necesitamos para vivir? ¿Quién es el príncipe de la paz? Jesucristo. Entonces, una evidencia de que somos libres del pecado es la paz. Hay paz. Cuando hay culpa, cuando hay pecado callado, cuando hay rebeldía, cuando no hay obediencia a la voluntad de Dios, estamos cargados. Incluso hay muchas cosas que a veces no somos felices, nos sentimos un poco tristes y todo. Es porque tu conciencia te está hablando de que hay ausencia de paz y tienes que escudriñarte. Yo con una palabra que prometo y no la cumplo, yo me turbo. Entonces yo tengo que cuidar mi vida. Yo tengo que hacer justicia. Yo tengo que hablar verdad. Yo tengo que cumplir lo que hablo. Yo tengo que ser temeroso a Dios. Yo tengo que tener, amado hermano, aleluya, la paz que Dios me ofreció. Las iglesias tenían paz por toda Judea, por Galilea y Samaria. Eran edificadas andando en el temor del Señor. Hermano, la iglesia no fue llamada a andar en desorden. La iglesia fue llamada a andar ¿en qué? En el temor del Señor. ¿Cómo tiene que ir siendo edificada la iglesia? En el temor del Señor. Cada uno de nosotros tiene que ser temeroso a Dios. Temeroso a no obedecerle. Temeroso a no estar haciendo lo que Él manda. Temeroso a no ir a practicar un pecado que Dios lo prohíbe. Temerosos de cómo nos estamos viendo ante Dios. Oh hermano, cuando tenemos gente temerosa, tenemos iglesias sanas. Oh hermanos, tenemos hermanos que manifiestan el poder de la gracia de Dios. La gente temerosa es gente devocionada a Dios. Es gente que tú les vas a ver la paz, les vas a ver la alegría, les vas a ver cómo defienden lo de Dios. La gente temerosa a Dios es celosa de que otros no hagan las cosas como Dios las manda. Solo los temerosos de Dios pueden defender la iglesia de Dios en estos tiempos. Entonces la iglesia no se va a edificar a no ser en el temor a Dios. Tenemos que cada uno de nosotros aprender lo que es el temor a Dios. Ninguno de ustedes debe andar practicando cosas indebidas, porque nos hacemos daño a la obra. Aquí somos un equipo de trabajo. La iglesia tiene que caminar unificada en un mismo sentir. Y tenemos que aprender en esta mañana a ser edificados andando en el temor a Dios. Aquí el que practica pornografía tiene que parar ahora. Tienen que ustedes luchar contra el pecado. El pecado no puede ser amigo de nadie, mayormente de la iglesia. Ustedes tienen que caminar en el temor a Dios. Ese pecado que ustedes cometieron, esas cosas que el diablo les ofrece, ni le andan escuchando al diablo. Repréndanlo. La Biblia dice que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que las reprendamos. Y vamos a reprender al diablo en esta mañana. Nosotros vamos a hacer una iglesia gloriosa para el Señor y vamos a caminar en un espíritu de temor en este lugar para la gloria de Dios. Dios va a ser honrado en este lugar, hermanos. El que viene en pecado va a ser perdonado, va a ser quitada su culpa, pero le vamos a enseñar al hermano a que se le pare al pecado. Estoy hablando que queremos una iglesia temerosa de Dios, una iglesia que no toleramos el pecado. Pablo decía que los que andan, Pablo le decía a Timoteo, los que andan desordenadamente, no comas con ellos. Dice Pablo a Timoteo, si tú ves que algún hermano esté en fornicación, ni vayas a la casa de él, ni comas con él. Esos hombres no toleraban el pecado. Y quiero hablarte
de que seamos esa iglesia temerosa. Ahora, ¿qué va a pasar con la iglesia que es temerosa? Que nos guardamos para Dios, que valoramos lo que Él ya hizo por nosotros y entramos en este temor, hermano. Dice que se acrecentaban las iglesias, fortalecidas por el Espíritu Santo. Le pregunto, ¿cuál es la iglesia que va a crecer? Se ha diluido la convicción del pecado. En muchos púlpitos se evita predicar sobre juicio, se evita predicar de arrepentimiento y de santidad, porque los pastores no quieren incomodar, no quieren perder miembros, no quieren perder membresía. ¿De qué sirve, hermano, 1000 personas aquí si no están edificadas en el temor a Dios? ¿En qué va edificada la iglesia? ¿No es en el temor a Dios? Por eso no todo crecimiento que usted mira es crecimiento de Dios. Yo en este lugar quiero un crecimiento de Dios. No quiero un crecimiento de gente amontonada como que son vacas. Yo no quiero vacas aquí, yo quiero un pueblo real. Yo quiero gente de Dios. Yo quiero gente, amado hermano, que refleje el cambio que Jesucristo vino a hacer. ¿Cuántos dan gloria? Gente educada en la palabra, gente transformada, gente con vida segura que ellos van para el cielo. No gente con Biblia en mano y sintiéndose acusado por el diablo. No gente diciendo: pastor, ore por mí porque el diablo me está persiguiendo. Quiero un crecimiento de Dios en este lugar. Para eso yo tengo que llevarte a que tú temas a Dios. No podemos tolerar el pecado. Una cosa es tener misericordia del pecador. Una cosa es tener misericordia, tener paciencia y todo. Pero la tolerancia del pecado, mira lo que significa la palabra tolerancia. Es respeto a las ideas o creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes y contrarias a las tuyas. ¿Cómo vas a tener como pastor respeto a las ideologías de la gente? Mi trabajo aquí es sacarlos de ahí. Yo no voy a respetar a la gente que venga en pecado aquí. Yo le voy a ayudar a esa gente a que no sean así. Yo no puedo ser tolerante y pensar que ellos están bien y yo, amado hermano, ser pasivo con ellos. No, si ellos son diferentes a Dios, si son diferentes a Jesucristo, si son diferentes a mi verdad, yo tengo que luchar de sacarlos de ahí y decirles que así no es y que vengan a este otro lado. No puedo yo quedarme a mano, a brazo cruzado, sabiendo que el hermano está perdido, sabiendo que el hermano se va a condenar. ¿Cómo no voy a decirle: hermano, tienes que cambiar? ¿Me está entendiendo? Eso yo sé que va a incomodar, eso va a alejar a mucha gente, pero el que te haga caso, ese va a cruzar al otro lado. Y con esa iglesia, la iglesia va a ir avanzando. Con ese pueblo temeroso, con ese pueblo que aprende a resistir el pecado. Respetamos a la gente, claro que respetamos a la gente, pero no podemos entre nosotros tolerar a la gente con pecado. Pasan los años, no quieren ser obedientes, no se quieren sujetar a Dios. Pero quieren, ellos cuando dicen: esta es mi iglesia, mi pastor es el pastor Neri, pero tú no haces caso. Entonces yo no puedo tolerar eso. Aquí te unes, te entras o todo o nada, porque la iglesia no es mía. La iglesia tiene que ser edificada en el temor a Dios para que crezca y sea fortalecida con el Espíritu Santo de Dios. Aquí todos tenemos que cambiar. Todos llegamos a la iglesia con una forma de pensar que no era la correcta. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí nos hemos unido a la misma ideología de Cristo? ¿Cuántos creen que sí se puede, hermano? Levánteme la mano si usted está de acuerdo con Cristo, si usted está de acuerdo conmigo en este lugar. ¿Verdad que sí se puede? Yo declaro que muchos que van a venir van a poder también. Yo declaro que las ideologías humanas se van a caer y se va a despertar la mente de Cristo en los que van a venir a este lugar. Y aquí tenemos una convicción que no vamos a engañar a nadie, porque la verdad de Cristo nos gobierna. Alabado es el nombre de Cristo. Fuerte esas palmas a Dios, hermano.
Tomen asiento. Quiero que estudiemos un poco, hermanos, cómo eran los santos ancianos de la iglesia primitiva contra el pecado. Porque en estos tiempos el pecado se ve como liviandad. Yo veo tan grave el pecado, porque yo sé que la persona que no sale del pecado se va a condenar. Y también yo sé que una persona que esté sirviendo en la iglesia, o que sea parte de la iglesia, que sea un hermano que ya es parte de una membresía de una iglesia, yo sé que si ese hermano peca, ese hermano está lastimando la obra de Dios. Ese hermano está obstaculizando el crecimiento. Ese hermano está haciendo que Dios se moleste en esa congregación. Y por eso tenemos que entrar nosotros a no tolerar que el pecado nos toque a nosotros. Tenemos que aprender a resistir y aprender a edificar una iglesia en santidad. Sí se puede, hermano. Quiero llevarte a 1 Corintios capítulo 5. Acompáñame en la Biblia, vamos a ir a estudiar. En 1 Corintios capítulo 5, Pablo, quiero que el enfoque de estos testimonios es para que tú veas cómo los líderes de la iglesia primitiva eran contra los hermanos que estaban amañados a estar pecando. Pablo, estos hombres hermanos conocían que esto trae estancamiento. Porque cuando el pastor es tolerante, cuando el pastor es un frío, cuando el pastor es uno que está encima del dinero, no de las almas, este pastor no confronta el pecado. Este pastor no le importa. Pero no eran así los apóstoles, ni somos así nosotros tampoco. Mira, había un pecado en la iglesia de Corintios, y el pecado era tan grave que era que el hijo le había quitado la mujer al padre. Ahora, quiero que mires tú la postura de los pastores en Corinto. Eran pastores que estaban envanecidos. Ahí tenían el gran cáncer, el gran problema, y ellos ya sabían el pecado, pero no habían hecho nada. Eran tolerantes. Entonces Pablo se dio cuenta y Pablo les escribe, capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. ¿Me lo das en la pantalla, hijo? 1 Corintios capítulo 5. De cierto se oye, dice Pablo, que hay entre vosotros fornicación. Fornicación. Yo quiero enseñar este pecado ahorita. Fornicación no solamente, mis santos hermanos, es cuando dos personas no están casados. Eso es fornicación, no estar casado. Pero también hay una fornicación espiritual, que es cuando usted quiere tener relación con Cristo sin compromiso. Porque cuando usted no tiene compromiso con Cristo es porque usted está cansado con otro Dios por allá afuera. Usted sabe que el pecado de fornicación es tener intimidad con alguien sin pacto. Eso es fornicación. Entonces, cuando un cristiano quiere tomar ventaja de los beneficios de Cristo sin compromiso, usted está en una fornicación espiritual. Por eso es que no debe haber un cristiano sin compromiso. Todos los hijos de Dios tenemos compromiso. Jesús nos llamó al compromiso. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Compromiso. ¿Cuánta gente no quiere compromiso con Dios porque otras cosas son las que ellos están comprometidos? Usted está en un pecado. Usted no está amando a Cristo primeramente. Toda la iglesia tiene que caminar en el temor a Dios, en compromiso. A usted no le puede estar ganando nada. Cristo es primero en usted. Lo de Dios es primero y usted tiene que trabajar en eso. Ahora, este muchacho estaba haciendo un pecado, porque el pecado era fornicación. Y dice Pablo que no era una fornicación cualquiera. Présteme atención. Dice Pablo: y tal fornicación
cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, este pecado que había llegado a la iglesia era tan grande que ni allá afuera en el mundo se oía de este pecado, pero sí se oyó en la iglesia. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Oye, hermano, esto ni en el mundo se estaba viendo, ni en todo Corinto se estaba viendo. Y este pecado se dio en la iglesia. Ahora yo creo que los líderes de aquella iglesia tenían que ver el daño que había. Esto trae mal testimonio a la iglesia. Entonces los pastores no tenían esta delicadeza de prohibir el pecado, o de confrontarlo, o de ser radicales con el pecado. Y dice Pablo en el 5:2, los amonesta a los líderes: vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado? O sea, porque un pecado dentro de la iglesia nos hace que nos lamentemos, causa dolor en nosotros. En mi persona causa mucho dolor cuando un hermano falla. Causa dolor, causa tristeza, causa un desespero contra el diablo, causa un poco de rabia contra el enemigo. Y Pablo les dice: ustedes están envanecidos. ¿Por qué? Porque el pecado no les hacía hacer nada. ¿No debieras haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Oiga, Pablo quería que fuera quitado de la iglesia, que lo sacaran fuera, que se fuera al mundo. Oiga, hermano, ¿y cómo es posible que hoy las iglesias estén tolerando el pecado a todo mundo, como que si la iglesia es una carnicería, como que si la iglesia es una michoacana? Yo entiendo que hay que recibir al pecador que viene, al nuevo, hay que tolerarlo, hay que tenerle misericordia, amor, pero estoy hablando de la iglesia. Estoy hablando de gente, amado hermano, que ya tiene 5 años, 10 años en el Señor, pecando. A veces en posiciones, hermano, en privilegios, pecando. Mire, usted aquí me sale con esas locuras y yo a usted no le vuelvo a confiar un privilegio. No, ni a barrer lo vamos a poner aquí. No, ahí va a estar pegado aprendiendo la palabra todos los días, hasta que cambie, hasta que miremos una transformación en usted. Entonces Pablo en el 3 dice: ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado a tal cosa, juzgado al que tal cosa ha hecho. O sea, Pablo lo juzgó. ¿Y con qué lo juzgó? Lo juzgó con la palabra. Lo juzgó con la palabra, porque esta palabra sí tiene el poder de juzgarnos. Nosotros no, pero esta palabra sí nos juzga. Entonces Pablo lo que hizo fue ver el pecado a la luz de la palabra. Pablo vio lo que Jesús le dijo, y Jesús ha de haber hablado que eso no era normal tolerarlo, porque esos hombres Dios les hablaba, Jesús les hablaba a esos hombres. Entonces Pablo, amado hermano, en el 4 dice: en el nombre de, dice Pablo a los líderes, de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros con mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal, el 5, mire, se ha echado ¿a dónde, hermano? ¿Ah? ¿Ve usted que no debemos tolerar a veces el pecado que afecta a la iglesia? Pablo prefería perder una persona que perder a todos en la iglesia. Es duro esto, hermano. Y Pablo dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Ser entregado a Satanás, ¿sabe qué significa? Pregúnteme qué significa. Más fuerte, pregúnteme qué significa. Ser sacado de la iglesia. Porque una vez una persona es sacada de la iglesia, lo agarra a Satanás. Aquí, bendito Dios, nunca nos ha pasado eso, ni queremos que eso suceda.
Pero imagínate que ande una hermanita en la iglesia tirándome hermanos en pecado. Sí, porque aquí al principio se metieron unas culebras bien feas. Hay una hermana que tiraba un hermanito, después se tiraba al otro, y me tiró como 3. Andaba un demonio de lascivia terrible, y la tuve que frenar, hermano. Le dije: aquí te arreglas o te vas. Aquí no me vas a venir a hacer el trabajo del diablo. Cambias o te largas. ¿Me está entendiendo? Se largó. ¿Me está entendiendo? Y de los picados, como unos 2 quedaron. No, hombre, hermano. Imagínense si toda la iglesia se acostumbra a eso. ¿Para qué queremos entonces el nombre de iglesia? Mejor pongámosle mundo también a la iglesia. Porque se ha caído en estos tiempos en el pecado de la tolerancia. No todos los pastores son radicales con el pecado en estos tiempos. Están apañando el pecado. Entonces, ¿ve usted lo que Pablo dice? El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. ¿Qué aprendemos aquí? La severidad que tiene que haber con el pecado. Los líderes de aquella iglesia estaban dormiditos, como muchas veces nos pasa a nosotros. No, que el hermano hay que restaurarlo. O sea, hay que restaurarlo, hay que tener misericordia. Pero imagínate tú, hermano, no le bastó al hermano el pecado que cometió antes. No le bastó haber jugado con el Señor como jugó allá con el Señor Jesucristo. No se cansó de la gran rebeldía que andaba, que todavía viene a abusar de la iglesia, queriendo ser parte de la iglesia, ocultando pecados ocultos. No, hombre, hermano, dice Pedro. Mira lo que dice Pedro en 1 Corintios 4, o segunda de carta de Pedro. Vamos. Segunda de Pedro, o primera, ahí vamos a encontrarlo, pero es el 4. ¿Cuántos alaban a Cristo? Esta es palabra de poder, hermanos. Dice, dame el 2. Dice que no podemos vivir el tiempo que nos resta a nosotros como cristianos en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y mire, nos da un ejemplo Pedro en el 3, dice: baste ya, dice. O sea que tenemos que llegar a un cansancio de que ya nos hartamos del pecado allá afuera, hermano. Ya fuimos rebeldes, hermano. Y Pedro dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, a los hombres. Baste ya eso. La persona que esté en la iglesia debe caminar en temor a Dios. Ya no debe ser rebelde nadie, hermano. Todos tenemos que cargar la cruz de Cristo con vidas obedientes, comprometidas, serviciales a Dios. Porque cuando yo no miro una persona entregada a Dios, hermano, yo sé por qué razón no está entregado. Es por el pecado. Porque el pecado es lo que detiene al ser humano de servirle a Dios. El pecado es la ruina. Pero también cuando vemos un hermano o una hermana que ella es una devocionada a Dios, ella le es normal estar aquí. Ya no es una carga congregarse, es un deber para ella, es una necesidad venir a ser parte de la iglesia de Cristo. Eso habla de que esta hermana se cansó del tiempo pasado que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, dispansiones y abominables idolatrías. Entonces todos nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que llegar a esa conclusión de que tenemos que ver que ya basta. No llegamos a la iglesia, hermano, a dar problemas. No llegamos a la iglesia nosotros a seguir perdiéndonos. Llegamos a la iglesia, hermano, a ser restaurados, a ser sanados, a comprender un nuevo vivir, hermano, que nos da paz, hermano. Pero también, así como Cristo nos libró de nuestros pecados, nosotros debemos aprender a apartarnos del pecado. Porque el que decide apartarse del pecado no es Cristo,
Es usted que lo decide. El pecado va a tocar la puerta. El pecado nos sigue. Somos tentados, hermanos. Pero usted tiene que decir basta. Basta ya la rebeldía. Basta ya ese pecado. Basta ya eso de yo no querer someterme a Dios. Y aprender el nuevo vivir en santidad. Ese nuevo vivir en perseverancia a la palabra. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Cristo, hermanos? Déselo más fuerte, por favor. ¿Cuántos decimos en esta mañana basta? ¿Cuántos nos cansamos cuántos podemos decir un basta ya a la vida de pecado? Digan conmigo, basta ya. Basta ya esa vida de pecado. Si fuimos borrachos, si fuimos esto y lo otro, basta. Eso es un alto, un antes y un después. Es un stop y un nuevo comienzo. Pon ese basta en tu vida. Si te ha costado entregarte al Señor Jesús y el diablo te ha hecho, aunque Jesús te dijo vete y no peques más, y tú has estado yéndote a pecar más y más, pon un basta, hermano. Pon un basta, por favor. Entonces, ¿vieron ustedes lo que Pablo hizo con ese muchacho? Lo sacó de la iglesia. Wow, ¿qué se ve? Qué autoridad, hermano. Qué autoridad, qué gravedad, hermano, es el pecado dentro de la iglesia. El pecado, cuando es practicado con conocimiento, nos estanca la obra. Por eso tenemos que, hermano, por favor, esta enseñanza no la estoy hablando deseando que nadie se vaya, sino queriendo llegar a entender el temor que debe haber en nosotros y la realidad que tenemos que combatir contra el pecado. Hermanos y hermanas, debemos saber que un poco de pecado no confrontado entre nosotros contamina toda la congregación. Por eso una iglesia tiene que confrontar el pecado en todos los ámbitos. Pablo dijo que un poco de levadura leuda toda la masa, y se lo dijo a estos que tenían el pecador ahí y sabían los pastores y nada, y no lo habían ni confrontado ni nada. Pablo dijo que no había que tolerar a una persona que se acostumbra a andar de mañoso dentro de la iglesia pecando. Por ejemplo, a veces llegan hombres enamorando mujeres, enamoran a una, enamoran a otra, enamoran a otra. ¿A qué vienen esos a la iglesia? No tienen pero ni 3 meses en la iglesia y andan de picaflores. Mira, aquí ni me encajas con esas cosas, porque. Y lo tremendo es que andan enamorando a todo mundo y uno ni sabe. Ni sabe por ello, porque el buen cristiano, mi pastor, ¿será que puede darme un tiempo? Cuando usted pueda. Amén, hijo. Véngase ahorita. Mi pastor, yo vengo a decirle que fíjese que me gusta una muchacha en la iglesia, pero usted es el pastor y usted conoce las ovejas. Yo no sé sobre quién estoy poniendo mis ojos y quisiera ver qué me recomienda. ¿Quién es usted para empezar, hermano? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Con qué intenciones viene usted a la iglesia? ¿Cuáles son sus intenciones para con esa muchacha? Si yo veo, hermano, que él es un buen cristiano, hermano, yo le voy a decir, háblele. Ella está libre. Porque hay hermanos que aunque ni preguntan si la muchacha tiene esposo, ahí andan enamorando a veces o mujeres que ya están comprometidas. Dios, es tan grande la lascivia que los anda cegado el diablo. Usted, si va a hallar mujer en la iglesia, usted va a hallar una novia, usted tiene que ir al pastor primero. Mire, si usted va a la muchacha a declarársela y después quiere venir a decirme a mí, yo sabré que usted es un desordenado. La iglesia de Cristo tiene que haber temor, hermano. Amén. Hermanos y hermanas, debemos saber que un poco de pecado no confrontado contamina toda congregación. Vamos a ver en Josué 7:10. Vamos a ver otro caso. Josué 7:10. ¿Qué causa el pecado dentro del pueblo de Dios? Estos temas ya no se hablan, hermano. ¿Qué causa el pecado
dentro del pueblo de Dios. Josué 7:10, cuando usted lo tenga, me dice amén. Jehová dijo a Josué, ¿qué dijo? Levántate. ¿Por qué le dijo levántate? Porque él estaba de rodillas. Josué, que era el líder, Josué, que era el ministro, estaba de rodillas afligido. Pregúnteme por qué. Porque en el pueblo de Dios no es normal perder una batalla. Y Josué había perdido una batalla. Y Josué se tiró de rodillas porque Josué está afligido, porque no es posible que han acabado de tumbar los muros de Jericó, y hoy una ciudad llamada Ahí. Los hombres valientes de Ahí sacaron carrera al pueblo de Israel y mataron a varios hombres. Josué está afligido porque Josué comprende que solamente no se prospera cuando hay pecado. Y él está afligido ahí. Señor, ¿por qué nos trajiste a pasar este Jordán si mira, hoy nos has entregado a la voluntad del enemigo? ¿Y qué es lo que pasaba? Había pecado en el pueblo. Y el pecado se había tolerado, incluso hasta se había escondido. Como tanta gente que a veces peca y no lo confiesa el pecado. Mire, yo le voy a decir qué es lo que mata a una iglesia. El pecado no confesado es un cáncer que mata a la iglesia. Se le llama el enemigo silencioso. El cáncer crece ahí, hermano, a no ser que se detecte. Por eso cuando usted sepa que alguien está en pecado, usted no calle, porque si no usted será parte de ese cáncer. Amén. Si usted falló, confiese. Vayan de su pastor. Usted puede ser restaurado. La sangre de Cristo le va a limpiar. Pero no calle su pecado, porque el pecado es un cáncer. Entonces Josué estaba ahí tirado, y Jehová le dice en el 10. Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Y Dios le dice la realidad. En el 11, Israel le dice, ha pecado. ¿Ves por qué es que hay fracaso, Josué? ¿Ves por qué es que te sacó carrera el diablo, Josué? ¿Ves por qué no pudiste prevalecer contra el enemigo, Josué? Pecado. El pecado no te hará prevalecer. Por eso tienes que aprender a resistirlo. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, le dice Dios a Josué. También han tomado del anatema y han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. El problema no era tanto el haber pecado. Aunque pecar fue grave, el pecado fue ocultarlo. Usted, si la serpiente lo pica o el escorpión lo alcanzó, usted tiene que entender que usted tiene que correr a la medicina. Y la medicina es la confesión. Si usted hace eso, usted tiene esperanza, y también la iglesia. Si usted calla el pecado, usted no prosperará, ni tampoco la iglesia con usted. Por eso no tolere el pecado. Saquemos el pecado. Confesemos el pecado. Parémonos contra el pecado. Ay, hermano, Dios de la gloria. Tenemos que sacar la suciedad de nuestros santuarios. ¿Cómo sale la suciedad del santuario? Sacando todo el pecado que tenemos, poniéndole un basta. Así será limpia la iglesia. Así será restaurada la unción de Dios en nosotros. El Espíritu Santo va a bajar con poder, los va a llenar de su gloria. Alabado es el nombre de Cristo. Nos va a llevar a cosas poderosas. La iglesia va a crecer, la iglesia va a tener paz, la iglesia va a ir conquistando. ¿Qué no hace prevalecer al pueblo de Dios? El pecado oculto. Diga conmigo, el pecado oculto. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto. Y dice Dios en el 12: por esto, léalo conmigo, por esto los hijos de Israel, escuche esa palabra, no podrán hacer frente a sus enemigos,
sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, ni yo destruiré al anatema de en medio de vosotros. No, hombre, hermano, el pecado es grave en la congregación. Tenemos que volver al temor de Dios y ser responsables. Hermano, yo quiero que la iglesia crezca. Mire, hermano, llevo años queriendo ver que todas estas sillas estén llenas. ¿Sabe cuándo va a suceder eso? Cuando nosotros en verdad nos santifiquemos. Cuando nosotros seamos, hermano, personas que estamos libres de ser desobedientes. Porque acá pueden haber gente sentada, pero cumplir con Dios no estás cumpliendo. Todavía te cuesta someterte, te cuesta ser obediente, no tenés compromiso con Dios. Eso habla de que tú no estás consagrado todavía a como Dios necesita que lo estés. Aquí todos tenemos, los que somos parte de la iglesia, tenemos que estar trabajando en Dios. Tenemos que estar sirviendo. Tenemos que estar sacando la obra de Dios adelante, combatiendo con el pecado y libertando a los cautivos, ayudándoles a otros a salir del pecado, ayudando a otras personas a que se restauren. Pero ¿quiénes? Somos los que estamos sanos, los que vamos a sanar a otros. Pero una iglesia enferma, ¿qué podrá hacer, hermano? ¿Cuántos aplauden el nombre de Dios, hermano? Apláudalo fuertemente. Aleluya. Nosotros tenemos que, hermanos, tomar en serio esto. Yo les quiero pedir en el amor a Cristo, hermanos, tomen conciencia de lo que les estoy diciendo, de lo que Dios le dice a Josué. Tomen conciencia, por favor. Le dice Dios: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente al enemigo. ¿Cómo vamos a prevalecer contra el enemigo? Yo necesito gente limpia aquí, gente guerrera, líderes transformados, líderes temerosos, gente obediente, comprometida, gente que ya no nos den problemas, hermano. Gente que ya se liberó del diablo, gente que ya Jesús le dijo: no te condeno. Gente que a Jesús le dijo: no, ¿dónde están los que te acusan? Gente a la que Jesús le dijo: vete, pero no vuelvas a pecar. Con esa gente, hermano, que valore la gracia, con esa gente que valore el favor de Dios, nos vamos a levantar, vamos a ir triunfando. Y yo declaro que nosotros somos una iglesia que desistimos, amado hermano, nos paramos contra el diablo, nos paramos contra el pecado, nos paramos con la inmundicia. Dígame amén, por favor, haga algo. Mire, a mí a veces me llaman: hermano pastor, por favor, ¿puede hacer una oración por mí? Ajá. Viera, me ha llegado un dardo fuerte. Yo bendigo a los hermanitos que son humildes, porque si él no me llama, se lo harta el diablo, porque la tentación es tan grande que él ya no la puede vencer. Pero a la misma vez, yo después de orar le digo: cuídate, hijo, y todo. Pero yo después me vuelvo a tirar de rodillas: Señor, ayuda a este hermano. Pero usted tiene que llegar al nivel de reprender ese diablo usted mismo. Dios mío bendito. Usted tiene que levantarse con coraje a reprender ese demonio que lo está atormentando, que quiera llevarte al fracaso. No puedes ver el pecado como algo. No, que el pecado te vea a ti fuerte, no que tú mires fuerte el pecado. Que el diablo aprenda a huir. ¿Y qué pasó cuando Jesús lo resistió? Dice que se fue y huyó. Entonces, cuando usted aprende a resistir, el diablo se va a ir y va a decir: uy, este ya no es un débil, este ya no es débil, este es fuerte en Cristo, este sí sabe lo que ha encontrado. Bueno, se va a rascar la cabeza. Voy a regresar al rato. Después pasaron 2 meses, allá viene de nuevo. Y tú le dices: apártate de mí, Satanás. Después te lanza otro dardo: fuera, Satanás. Y otra vez se rasca la cabeza: este ya se avivó, no puedo con él, ¿qué hago? Se va y viene de nuevo, hermano, y sacas la espada y lo apuñelas otra vez, hermano. Y dice el diablo: no, hombre, con este no puedo. Pero te vengo a decir noticias: nunca el enemigo se va a cansar. Ahí va a estar molestando. Dice: y dejando a Jesús por un tiempo.
Entonces tú tienes que aprender lo que es, hermano, aprender a combatir en este camino. Quiero una iglesia que crezca en este lugar. Para eso necesito una iglesia temerosa a Dios. Una iglesia fortalecida por el poder del Espíritu Santo es lo que quiero en este lugar. Quiero a Dios bajar sobre ti. Quiero que Dios active el poder de Él en tu vida, por tu vida de reverencia, por tu vida de servicio temeroso que tú le das. Y voy a terminar con esto. Aleluya. Hay una historia también, hermanos. Mira lo que es Hechos 5. Vamos a Hechos 5. Vimos la postura de Pablo contra el pecado. ¿Cómo tenemos que ser contra el pecado? Viste a Pablo, qué radical. Amén. Por cuidar la iglesia se perdió uno, pero no se perdieron los 100 que habían. Quedaron 99. Cuidamos la iglesia. Sacamos al perverso. Hoy en estos tiempos hoy la gente no se para así. No, allá anda el hermano jugando a cada rato. No, aquí no venimos a jugar, hermano. Y mira cómo eran estos hombres. Te voy a poner otro ejemplo. Pedro, Hechos capítulo 5. Dice la palabra: pero cierto hombre llamado Ananías, Hechos 5. ¿Lo tiene conmigo? Con esto vamos a concluir. Estamos hablando de no tolerar el pecado en la iglesia, de resistirlo y de temer a Dios, hermano. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendieron una heredad. Permítame explicarle algo. ¿Quién era Ananías y Zafira? Su mujer. Era una pareja dentro de la iglesia. Diga conmigo, una pareja cristiana dentro de la iglesia. Eran cristianos los dos. Era una pareja. Alababan a Dios, daban diezmo, eran parte de la membresía. Pedro era el pastor. Ahí estaban los apóstoles sirviendo a Cristo. Este fue el primer avivamiento de la iglesia. Eran primeros cristianos que habían llegado al mover del Pentecostés. Ahí estaban Ananías y Zafira. En aquel tiempo había mucha necesidad en la iglesia, y hombres como Bernabé, dice la palabra, que vendían las propiedades. Bernabé, porque Bernabé era de Chipre, no era de Jerusalén. Entonces Bernabé vendió todo y se mudó a Jerusalén a vivir, pero trajo una fortuna de lo que él vendió a la iglesia. Y dice que ponía Bernabé el dinero a los pies de los apóstoles, y los apóstoles distribuían a las viudas, a los pobres, porque no querían deudas en el pueblo. Y dice que daban a cada uno según su necesidad. Amén. Entonces dice que la iglesia no tenía necesidad de nada, porque había suplemento. La gente era libre de deuda, se le cancelaba la deuda porque había dinero para cubrirle a la gente. Pero eso ganó un nombre, un prestigio en Bernabé, a tal manera que por la dádiva y por la generosidad que él tenía, por el amor a la obra, los apóstoles le cambiaron el nombre a Bernabé. Él no se llamaba Bernabé, y los apóstoles le dijeron: de aquí en adelante será llamado Bernabé. Y Bernabé significa hijo de consolación. Él se llamaba José. Pero dentro de la iglesia, por su generosidad, se le dio un nombre que es consolación. Tú viniste a consolar a los hermanos en la iglesia. Serás un Bernabé. Entonces la Biblia hoy lo conocemos como Bernabé, pero ese fue el nombre que los apóstoles le daban. Lógico, me imagino que los hermanos eran agradecidos con Bernabé. Entonces Ananías y Zafira quizás querían este reconocimiento. Quizás querían también ser populares, y se pusieron de acuerdo y dijeron: vendamos la propiedad de nosotros también y traigamos todo el dinero. Tal vez no lo hicieron con el corazón que Bernabé lo hizo. La intención era buena, pero a lo mejor la intención era como para ser halagados también.
Y por eso es que el egoísmo entró a ellos, porque ellos le dijeron a Pedro, es más, me imagino que dijeron a la iglesia: hermanos, quiero decirles que también, ¿verdad? Nosotros tenemos una propiedad y vamos a vender la propiedad. Mi esposa y yo hemos determinado traer todo el dinero a la iglesia. Y lo vamos a vender, Pastor Pedro, tal día, y vamos a traerle el dinero. Nos la han valorado en tantos miles de dólares la propiedad, pero les prometemos, hermanos, en el nombre del Señor, que así como lo estamos diciendo, así como lo tenga el dinero, toda la propiedad la vamos a traer el dinero a la iglesia. Me imagino los hermanos: oh, gloria a Dios, los hermanos, aquel llevamiento. Entonces Ananías y Zafira fueron y vendieron la propiedad. Pero cuando vieron el dinero, no cumplieron lo que habían hablado delante del Espíritu Santo a la iglesia. Veamos esta historia, porque el temor a Dios es importante. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías y Zafira, su mujer, vendieron su heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Por qué era un problema para ellos traer solo una parte? Porque yo les aseguro que se pararon ante la iglesia a decir que lo iban a traer todo. El 3: llegaron a la iglesia con una parte del dinero. No fue lo que ellos prometieron. Miren la mentira, porque hoy en este tiempo tenemos una fiebre de cristianos mentirosos, que qué rato se verán muertos si el Señor no tuviera misericordia. Imagínense si estos tiempos volvieran, de que Dios es así de radical con su pueblo. ¿Cuántos muertos no enterraríamos todos los días dentro de la iglesia? Miren lo que pasó aquí. Y dijo Pedro a Ananías, porque Dios es quien cuida la iglesia, y cuando hay una iglesia la lleva el Espíritu Santo revela a su ministro aún los pecados del pueblo. Amén. Aleluya. Cuando hay un ministro conectado con Dios en ese lugar, el pecado no puede abusar. Dios revela el pecado. ¿Cuántos creen que Dios revela el pecado? ¡Ja! Y dice que Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses, mire la mentira, al Espíritu Santo, y sustraeses del precio de la heredad. Por eso me atrevo a decirle a usted de que Ananías habló que iba a traer todo el dinero a la iglesia, pero mintió. Entonces dice el 5:4: reteniéndola, le dice Pedro, o sea, si no la hubieras vendido, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Una iglesia temerosa no miente. No miente a Dios, no miente a su pastor, no miente a sus hermanos. Pero cuánta mentira hoy en el pueblo de Dios. Pero la gente sigue viva caminando, pero espiritualmente están muertos. La mentira, quien la practica no prospera. En este lugar la mentira la reprendemos en el nombre de Cristo. En este momento los que estaban en mentira son liberados por el poder de la palabra. Usted es una iglesia valerosa, una iglesia real. Usted no puede practicar la mentira. Amén. Aleluya. Entonces miren lo que el pecado trajo. Era un miembro de la iglesia. Recuerden que Pablo sacó a aquel de la iglesia. Y vamos a ver Pedro a dónde mandó esto. Dice el 5: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Le pegó un infarto de un solo. Se murió. Y dice que vino un gran ¿qué? Vino un gran temor sobre los que lo oyeron. La iglesia a veces necesita volver al temor. Y para volver al temor a Dios, al pueblo, tiene que hacer cosas tremendas que duelen. Aquí tú, mira hermano, Dios nos guarde de nosotros perder el temor a Dios. Ay. Si usted lo ha perdido, vuelva hoy.
Hermano, el temor a Dios es donde la iglesia es edificada. Por eso los hace diferentes al mundo. El temor a Dios. Por eso somos hoy como somos, porque tememos a Dios. El mundo se burla de nosotros, pero nosotros somos como somos porque aprendimos a temer a Dios. Amén, hermano. ¿Cuántos le dan gloria al Señor, hermano? Un consejo. Diga conmigo, ¿qué consejo, pastor? Nunca se haga partícipe de un pecado ajeno. No ande callándole el pecado a nadie, ni ande haciendo planes de pecado con otra persona. No se haga cómplice. Si Ananías se muere, que se muera, pero no Zafira. Pero ¿sabe qué? Zafira era cómplice. Veamos en el 6. Levantándose los jóvenes, envolvieron a Ananías y sacándolo lo sepultaron. Primer cristiano muerto por la mentira. ¿A dónde? Dentro de la iglesia. Con la iglesia no se juega. Con la iglesia aquí no venga a jugar. Aquí venga a ser transformado. Si usted peca, confiese el pecado. No encubra pecado si usted quiere prosperar. Aquí todos estamos combatiendo con el pecado. Si el pecado a usted lo alcanza, corra. Corra y confiéselo, para que la iglesia prospere y usted también. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró ¿quién? Entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? O sea, en lo que ellos habían dicho. Y ella dijo: sí, en tanto. En el 9, o sea que ella estaba en un acuerdo con mentir a la iglesia con Ananías. Se habían puesto de acuerdo. El 9, y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo? La mentira tienta al Espíritu Santo. Y por eso usted nunca debe hacerse partícipe de un pecado ajeno. Nunca, no participe de eso. ¿Están aquí, hermanos? Por haberse ella hecho partícipe, he aquí a la puerta le dijo Pedro: los pies de los que te han de sepultar sepultaron a tu marido y te sacarán a ti. Oiga, mire la autoridad del pastor. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Usted tiene que saber que Jesucristo está en esta iglesia. Que esta iglesia no es una iglesia que es el hombre que la lleva. Y usted tiene que aprenderme a no tolerar el pecado, a temer a Dios, a resistir el pecado, porque usted hoy comprende de que cuando estamos en pecado no vamos a crecer, no vamos a avanzar. Y este es un llamado a volver al temor a Dios y a convertirnos en una iglesia no tolerante. Misericordia tendremos, vamos a amar al pecador, vamos a ayudarlo a restaurar, pero no permitiremos que nadie venga a jugar con la iglesia de Cristo. No vamos a permitir que nadie muestre una conducta diferente a la que nosotros hemos aprendido. Aquí va a estar la gente que quiera ser como nosotros. Gracias por sus ánimos, hermanos. Están más de allá que de acá ustedes, así ven. Si Dios nos llamó a ser obedientes a su llamado, yo quiero que usted entre. Porque yo no quiero tener problemas con nadie en este lugar. A mí Dios me llamó a servir, y todo el que viene acá tiene que ayudar. Tiene que ponerse del lado de Cristo. Si alguno de nosotros tiene pecado, hay un abogado en el Padre.
a Jesucristo, Él los va a limpiar de todo pecado. No quiero jóvenes en malicia. No quiero familias como perros y gatos en las casas. Ustedes ya son cristianos. No quiero tampoco parejas haciendo cosas indebidas en la intimidad. Respeten a Dios aún en la cama. Hagan el amor de una forma sana, sin una mente enferma. Ustedes tienen que caminar en el temor a Dios. Por nada ustedes van a mentir a nadie. A nadie. Ustedes tienen que caminar en transparencia. Se los aseguro que si nosotros tomamos este mensaje, si usted conoce que un hermano de la iglesia está en pecado, deje de ser tapadera de esa olla. Usted no puede callar ese pecado. No sea una zafira. No sea cómplice de pecado ajeno. Si la persona vino y le contó el pecado, mira, yo te quiero contar esto, pero por favor prométemelo. Júralo, que no le vas a decir a nadie. Después que te lo cuente, tú dile, solo hay dos cosas que hacer. Me dejas orar y si te arrepentís, vas donde mi pastor a decirle que lo que has hecho, o voy yo y se lo digo. Pero yo no puedo callar esto, porque esto le hace daño a tu vida. Te perdemos y esto le hace daño a la iglesia. Y somos un cuerpo donde estamos entrelazados entre sí. Esto no me edifica. Esto no edifica a la iglesia. Confiesa tu pecado. Ve donde tu pastor. Si quieres, voy contigo. ¿Qué va a pasar? Vamos a sanar al hermano y vamos a sanar la iglesia. No participemos de los pecados ocultos de los demás. Cuidémonos. Si tú pierdes la amistad de esa persona, es mejor perder la amistad de esa persona que perder la amistad del Espíritu Santo. Había una persona en la iglesia central cuando yo era un miembro. Me confesó un pecado. Imagínese usted que una persona predicaba en una célula y este muchacho era un miembro de la célula. Era un joven que había llegado. Y la muchacha se miraba bien preparada en la palabra, pero estaba bien joven. Y la muchacha tenía un demonio tan fuerte que así como ganaba a los muchachos, los seducía y los tiraba. Y ese muchacho yo lo había ganado para Cristo. Incluso lo tenía viviendo conmigo. Cuando yo no tenía esposa, yo tenía apartamento. Yo no tenía célula en ese tiempo. Pero él vivía conmigo, yo vivía solo. Y yo cuando ganaba una persona y la persona tenía problemas para poder estar firme en Dios, yo me lo llevaba a vivir conmigo. Y yo lo mandé a esa célula. Le dije para que vea esa célula, para que ahí crezca. Y la muchacha me lo tiró, la que estaba enseñando. Imagínate, la líder. Y una vez estábamos en un ayuno en la iglesia, y en ese ayuno se habló del pecado. ¿Sabes? Ese muchacho en el carro me dijo: Pastor Neri, yo quiero confesarle una situación que ya no puedo con ella, pero yo quisiera que usted me ayudara y que usted no vaya a decirle a nadie. Me lo promete. Yo le dije: mira, tú suéltalo, después que me lo digas te voy a decir si puedo o no puedo. Es que yo necesito soltar esto, Pastor Neri, pero Pastor Neri, estoy metido con problemas. Yo le dije: solté el pecado, que yo sé que es pecado lo que está pasando. Y me comentó el pecado. Mire, yo le dije a él: mira, has hecho lo primero y te felicito. Sacarlo de ti, te felicito. Pero yo te voy a decir algo. Yo no puedo caer en solo escucharte. Esto tiene que saberlo mi autoridad. Tiene que saberlo mi pastor, por
tu salud espiritual. Él tiene que desligarte por ayudar también a nuestra hermana, y no sabemos si hay gente más involucrada. Y Cristo está sufriendo. Vamos a darle la torre al diablo. Si nos equivocamos, vamos a ser responsables de confesar nuestro pecado y hacernos responsables de pasar el proceso que tengamos que pasar. Pero no vamos a ir como cobardes a callar el pecado, ni a irnos después como cobardes porque pecamos. No, hay que enfrentar el pecado. ¿Cuánta gente después de que peca se vuelven cobardes? No, ya no voy, ¿para qué ir a pecado? No, el pecado hay que resistirlo, hay que combatirlo. No necesitamos irnos, hermanos, porque si no cambiamos en la iglesia, ¿a dónde más vamos a cambiar? ¿Qué resulta? Hermano, que él me dijo: Pastor Neri, yo no voy donde mi pastor. Yo no voy donde mi pastor. No, por favor, no. Yo no voy donde mi pastor. ¿Sabe qué? Yo le dije: bueno, está bien, yo te voy a ayudar, no te preocupes. Yo se lo voy a hacer saber. Yo fui donde mi pastor y se lo dije.